Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700FIC trayéndoles un nuevo capítulo de Renacimiento destrozado y olvidado. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 12. Regreso a una casa congelada en el tiempo. Resumen. En el episodio de hoy, Subaru encuentra un nuevo hogar en una nevera. Beatrice recuerda una información muy útil. Un payaso empieza sus partidas sin darse cuenta de que el mazo de su oponente tiene cartas de más. Subaru interpreta las acciones de la gente de la forma más caritativa. Subaru por fin descansa en un lugar nuevo y familiar. Lo va a necesitar. Texto del capítulo. Amontonados en un carruaje con forma de dragón, el grupo emprendió el regreso hacia la finca Matters. Por una casualidad, trajeron un carruaje lo suficientemente grande para que cupiéramos todos, por lo que el viaje sería relativamente cómodo. Ran condujo de regreso a la mansión, absorta en sus pensamientos. Una parte de ella esperaba, contra su criterio, que este fuera el comienzo de tiempos mejores y más pacíficos. Que la felicidad pudiera ser restaurada para sus seres queridos. Aunque una parte de ella sabía que eso sería terrible y profundamente erróneo. Dentro del vagón, la disposición era más difícil. Subaru se encontró sentado entre Rem y Emilia, mientras que Beatrice, en lugar de sentarse frente a él, se sentó justo en su regazo. Oh, sabes que estoy sentado aquí, ¿verdad? Subaru le comentó al espíritu. Ah, sí, supongo. Disculpa la molestia. Se levantó como una marioneta, se sentó frente a él con cierta rigidez. Meili y Sion terminaron sentados a cada lado del espíritu. Ah, Subaru-kun. Deberías perdonar a Lady Beatrice por eso. Solías dejarla sentarse en tu regazo todo el tiempo, comentó Rem, tomándole la mano. Subaru se sonrojó al sentir que una chica le tomaba la mano y la otra se aferraba a su cuerpo. Ah. Bueno, sí, supongo que me parecería bien si fuera mi espíritu, dijo, mientras volvía a contemplar las acciones de Subaru Natsuki, el héroe. Mientras el carruaje salía de la ciudad, Subaru se sintió más tranquilo al echar la cabeza hacia atrás. Por fin salí, murmuró para sí mismo, como si por fin pudiera liberarse de la tensión que lo había aferrado al pecho durante las últimas semanas. Ni siquiera en la mansión de Reinhardt podía relajarse del todo, no después de todo el caos que representaban los constantes intentos de asesinato. Miró alrededor del carruaje, notando que todos los ojos estaban puestos en él, excepto Sion, quien dejó que su mirada se perdiera a través de la ventana hacia la oscuridad de la noche. Entonces, ¿todas conocían a mi antiguo yo, preguntó Subaru al grupo de chicas. Sí. Yo era candidata al trono, y tú eras mi caballero, declaró Emilia con bastante orgullo. Mis hermanas y yo somos sirvientas al servicio del hombre que fue su patrocinador del campamento, el margrave Rosual Matters, explicó Rem. Y Betty era tu espíritu contratado, como ahora sabes, supongo, dijo Beatrice con una sonrisa suave y nostálgica. Subaru asintió lentamente y consideró todo lo que le decían. Me gustaría preguntar mucho sobre mi antiguo yo. Rem asintió rápidamente. Ah, sí. Estaremos encantadas de contártelo todo, Subaru. El Subaru de Betty hablaba con Betty todo el tiempo. Me encantaría contártelo todo. Dijo con firme determinación. No era que él lo recordara, pero era lo mejor que podía desear. Emilia sonrió radiante. Puedo contarte cómo nos conocimos y cómo te convertiste en mi caballero. Subaru sonrió. Por fin obtendría respuestas de quienes lo conocían, aunque aún no confiaba plenamente en ellos. Estaba casi seguro de que Emilia se preocupaba por él. Cuando casi murió en esa casa, la vio llorando y sollozando, desesperada por sanarlo y salvarlo. Nunca pensé que alguien me miraría así. Pensó en uno de sus pensamientos habituales de autocompasión. Aún así, tener chicas tan dedicadas a él no era un sentimiento desagradable para Subaru. Sus juicios en la capital ciertamente habían puesto fin a cualquier tipo de expectativa de que él fuera una especie de héroe poderoso. Bueno, eso no es cierto. Tengo una habilidad de trampa muy poderosa. Es patética de activar. Pero parte de esa ilusión no se había desvanecido del todo por una sencilla razón. Todos a su alrededor lo trataban como alguien importante. No era un héroe poderoso, pero al parecer logró convertirse en uno.
La semielfa y la criada que se aferraban a su brazo, y la Loli sentada frente a él, lo demostraban. Aún así, no soy el mismo. ¿Verdad? ¿Qué demonios pasé para llegar a este puesto? Ah. Supongo que Betty lo tiene. El espíritu Jin cobró vida y sus ojos se iluminaron. ¿Se te ocurrió algo, Lady Beatrice? Preguntó Rem. Sí, de hecho. El contratista de Betty, que había regresado antes, llevaba un diario. Escribía principalmente sobre Betty, pero también sobre todo lo que sucedía a su alrededor en la mansión, declaró Beatrice. Naturalmente, Betty también llevaba un diario sobre su contratista, ya que éste decidió anotar muchas cosas cuestionables sobre Betty, dijo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con cosas cuestionables? Preguntó, y esa frase lo hizo parecer un pervertido. Su indignación hizo que las muchachas se estremecieran por un segundo. Subaru notó al instante el cambio de tono. Oye, empezó a usar un tono de consuelo, pero una risa lo interrumpió. ¿Realmente sigues siendo el mismo Subaru, no? Era Beatrice, con una sonrisa en su rostro y sus ojos llenos de lágrimas. Ah, dijiste cosas así sobre Subaru-kun antes, Beatrice. Dijo Rem en tono acusador. Beatrice resopló, inflando las mejillas. ¿Cómo se hablaban Betty y su contratista no es asunto tuyo, criada? Subaru consideró esta nueva información. Entonces, ¿mantuve un diario? Beatrice asintió. Supongo que sí. Pero no escribiste sobre ti. En un libro escribiste principalmente sobre Betty y en el otro sobre todos los que te rodeaban. Aunque este último lo escribiste en tu lengua materna. Subaru lo pensó durante varios segundos. Sin duda sería útil. Preferiría tener algunos pensamientos propios, pero pensó que se conocía lo suficiente como para interpretar un diario. Suena un poco grosero pedirte tu diario sobre mí, admitió Subaru. Beatrice negó rápidamente con la cabeza. No hay problema, de hecho. Cualquier cosa que pueda ayudarte. Emilia se aferró aún más fuerte al costado de Subaru. Yo también llevaba un diario. Me dijiste que era buena idea con mi mala memoria. Podrías leerlo tú también si quieres. Aunque es un poco vergonzoso, admitió sonrojándose. Hacerme sentir despreciable haciéndome leer los diarios privados de las chicas, pero supongo que para algo como esto, es para lo que estaba destinado, ¿eh? Reflexionó para sí mismo. Una situación conveniente. Tal vez el antiguo él pensó que algo podría pasar. O fue pura casualidad. Se veía a sí mismo haciendo algo así, aunque le sorprendía que las chicas se dedicaran a esa afición. Bueno, parece un buen lugar para empezar, aunque quizá tenga que hacer algunas preguntas al respecto, admitió. Solo comenzaste con ese hábito unos meses después de conocernos, así que supongo que esos primeros meses serán a nuestra palabra, murmuró Beatrice. Ah, pero Rem estaba ahí para eso. Y tenía una memoria tan diligente, Subaru. Te lo puede contar todo. Rem se inclinó, aparentemente demasiado ansiosa. En realidad, el hecho de que Emilia y Beatrice tuvieran diarios para compartir la desgarraba por dentro. Mientras compartían ese precioso año con Subaru, ella dormía profundamente, solo para despertar sin recuerdos y con el viejo Subaru ya sumido en su pesadilla. Bueno, entonces parece que tenemos un plan general, respondió Subaru. Y así, las tres muchachas parecían satisfechas con este giro de los acontecimientos. Si le dieron los registros del antiguo Subaru, entonces es posible que el nuevo Subaru recuerde algo, o al menos sea capaz de retomar lo que había dejado. Por supuesto, Subaru ya sospechaba que los diarios no tendrían información sobre su bucle. Sería demasiado conveniente. No había ningún registro ni nadie vivo que recordara aquellos bucles perdidos, hasta donde él podía saber. En pocas horas, llegaron a la mansión. Subaru abrió mucho los ojos al encontrarse pisando tierra nevada. ¿Está nevando? Preguntó Subaru mientras miraba a su alrededor. Emilia se sonrojó y juntó los dedos con torpeza. Bueno, es como un efecto secundario de mi magia, ya que vivo aquí, pero en realidad no hay de qué preocuparse, Subaru. Esperaba que Subaru aún fuera algo ingenuo con respecto a los elementos más mágicos del mundo. No quería explicar que el campo de nieve que rodeaba la mansión era un monumento a su propia locura. Subaru asintió lentamente y miró a su alrededor un poco más. Bueno, me parece genial, comentó con una sonrisa. Xion guardó silencio. No quería explicar las implicaciones de este campo nevado. Al menos no ahora. En ese momento, salvo alguna mirada ocasional de Meili, nadie le prestaba atención. La soñadora lo prefería así para orientarse.
Aún así, con un gran espíritu y un archimago cerca, esperaba liberarse pronto de la maldición en su espalda. Ran condujo al grupo hacia la mansión, abriéndose paso a través del vestíbulo de entrada bien limpio. Tras la aparición de las palabras en el tomo de la sabiduría de Rosual, Rem y Ram, además de preparar a Emilia, se apresuraron a limpiar la mansión lo mejor posible. Al menos las zonas principales quedaban al frente y los lugares donde estaría Subaru. Mientras dormía esa noche, los gemelos planearon limpiar el resto de la mansión con febril dedicación. Ram se agradeció en su fuero interno por mantener a Rem ocupada cuidando la mansión. En realidad, solo era algo que hacía para mantenerla ocupada y no perder la cordura más de lo que ya estaba, pero les permitía mantener la mansión algo presentable. Subaru silbó mientras miraba a su alrededor. «¡Guau! Esto es incluso más grande que la mansión Astrea», comentó. El maestro Rosual posee una mansión que le corresponde como el mago más poderoso del reino. Y la finca Astrea es conocida por ser bastante humilde a pesar de su estatus, explicó Ram. No quería empezar a criticar a Subaru por su insensatez, aunque le complació que su breve intercambio al conocerse fuera bien recibido. Pero por ahora, conservaría la cortesía profesional que técnicamente él merecía. «Ah, deja que Rem te prepare algo de comer. Debes estar hambriento», dijo Rem con una mirada decidida e insistente. «Bueno, supongo que me vendría bien algo de comer. ¿Y ustedes dos?», les preguntó a Meili y Xion. Meili rió entre dientes. «Sí, supongo que me vendría bien algo decente después de todo eso». Estiró los brazos y bostezó. «Lo mismo digo. Hacía tiempo que no comía nada bueno», comentó Xion. Xion notó la mirada ligeramente gélida que Emilia le dirigía, pero no dijo nada al respecto por ahora. Subaru fue rápidamente conducido al comedor y se le permitió sentarse. Beatrice y Emilia se sentaron a su lado. «Voy a buscar al dueño de la casa. Últimamente no está muy bien de salud, así que disculpen cualquier apariencia indecorosa», dijo Ram al marcharse. «Ah, ¿sí? Sí, claro. No soy quien para juzgar», dijo Subaru encogiéndose de hombros. Al poco rato, Rem regresó empujando una silla de ruedas. En esa silla de ruedas había un hombre pálido con ropa aristocrática, pero también extrañamente cómica, aunque su rasgo facial más llamativo eran sus ojos heterocromáticos. Si bien su cuerpo estaba claramente debilitado, había una especie de aguda conciencia en sus ojos al posarse sobre Subaru. «Bienvenido a mi señor, Subaru Natsuki. Sé que no me recuerdas, pero soy el margrave Rosual L. Matters, el amo de esta casa donde vivías». Subaru lo miró fijamente. Le pareció un poco raro, pero decidió dejarlo pasar. Este era otro mundo, y ya había conocido a un montón de gente excéntrica. «Bueno, encantado de volver a verte. Tienes razón en que no me acuerdo, pero espero poder retomar las cosas lo antes posible», dijo con una sonrisa. «Sí, estoy segurísimo de que tenemos mucho de qué hablar y ponernos al día. Hay muchas cosas que probablemente quieras discutir y con las que me encantaría ayudarte». La sonrisa del mago se ensanchó aún más. «Supongo que el mago debería estar tranquilo y descansar». Beatrice interrumpió la conversación con una dura reprimenda al mago. Subaru había regresado a la mansión, donde podría volver a conectar con él. Toleraría la presencia y las maquinaciones del mago solo mientras contribuyeran a su único objetivo: mantener a Subaru a salvo y con ella. Pueden hablar después de que Subaru termine de descansar. Rosual. Deberíamos dejar descansar a Subaru primero, ha tenido un día largo. Emilia terminó aferrándose al costado de Subaru, apretada contra su cuerpo con una sonrisa. «Podemos preocuparnos por todas esas tonterías mañana», canturreó. La chica estaba en una nube ahora que tenía a su preciado Subaru de vuelta. Aferrada con fuerza a su brazo, no quería soltarlo jamás. Sus emociones eran tan intensas que ni siquiera Subaru pudo ignorar el claro afecto en sus ojos. Fue un desliz, pero por suerte para ella, fue Subaru Natsuki quien interpretaría sus acciones con la mayor generosidad. Vaya, supongo que era parecida a mi yo de antes. Una historia de princesa y caballero, quizá. Supongo que toda Zelda necesita a su Link, pero aún así parece que las cosas no le fueron bien. Vio el dolor y el apego, pero aún no comprendía que allí había locura. Él la miró fijamente y sonrió. «Sí, supongo que estoy cansado después de todo esto, así que dormir un poco me vendría bien antes de ponernos manos a la obra». «Está bien, estoy seguro de que las cosas siguen siendo confusas para ti», dijo Rosual mientras se reclinaba en su silla. En realidad, ya había agotado sus energías. Sabía que debía priorizar su propia recuperación física en esta situación.
Rem regresó pronto con una comida deliciosa, preparada con varios de los suministros que acababan de conseguir de Otto. Aquí tienes, Subaru-kun, dijo Rem con una sonrisa mientras le ponía el plato delante. La comida olía deliciosa, y al ser atendida por una criada con una sonrisa en su rostro, tuvo que admitir que la vista era atractiva para el chico que quería descansar después de semanas de esquivar la muerte. Algo que esperaban no tener que hacer en esa mansión aislada. Dio un mordisco a la comida y abrió un poco los ojos. «¡Guau, qué rico está!», murmuró, y dio unos bocados más. Rem no pudo contenerse y casi chilló de alegría. «Me alegra que te haya gustado, Subaru». Pero una rápida mirada de Ram hizo que la doncella Oni se recompusiese y se sentara. Shion probó su comida. «Ñam. La mejor comida que he probado en mucho tiempo, la verdad». Rem sonrió amablemente. «Gracias por sus amables palabras, señora West». No le importaba mucho ese elemento extraño dentro de la mansión. A ninguno de ellos le importaba. «Por cierto, Subaru, si me permites preguntar, ¿quién es el otro invitado que has traído?», preguntó Rosual con curiosidad. Conocía a Meili, pero Shion era un forastero, aunque su libro no lo mencionaba. «Ah, cierto, no conoces a Shion», dijo Subaru. «Lo siento, estoy acostumbrado a que todos me conozcan y se conozcan entre sí, mientras que yo soy el que no tiene ni idea». «Es comprensible, dada tu situación, supongo», comentó Beatrice. Shion era un fugitivo con Meili de la misma organización de la que ella formaba parte, explicó Subaru. «Sí. La atraparon por alguna razón, y cuando escapé, Shion me acompañó. Hubiera sido un poco duro escapar sin ella», añadió Meili. Algunas miradas sospechosas se dirigieron hacia Shion, pero a ella no le importó. Era una elfa con habilidades que hacían que la gente sospechara mucho de ella. Estaba acostumbrada a este tipo de cosas. «Ah. Sí, bueno, qué historia tan curiosa. Uso un tipo de magia particular que querían usar. Así que me capturaron y me obligaron a hacer un trabajo para ellos», explicó. «Incluso me pusieron una maldición en la espalda que no me permite usar mi magia correctamente sin permiso. Ahora mismo solo puedo lanzar hechizos de bajo nivel, y aún así duele». «Interesante», comentó Rosual mientras fijaba la mirada en la chica. En ese momento, estaba evaluando si representaba un riesgo o una herramienta potencialmente útil. «Sí, estaba pensando si podrías ayudarla». «¿Esa maldición le está complicando la vida?», preguntó Subaru mientras daba otro bocado a su comida. «¿Pretendes presumir y pedir favores cuando acabas de llegar? Deberías aprender a ser más discreto», Barusu respondió Ran con aspereza. Eso le valió algunas miradas de enojo, pero Subaru se encogió de hombros e hizo una mueca. Bueno, pensé que sería útil, eso es todo», respondió Subaru. Rosual le indicó a Ran con un brazo que se apartara. «Tranquila, Ram, seguro que podemos encontrar algo para nuestro invitado». Shion sonrió. «Genial. Me vendría de maravilla». Beatrice miró fijamente al elfo con una intensidad fría. «¿Qué magia practicas que es tan única, supongo?». «Ah. Practico la magia de los sueños», explicó Shion. «¿Magia de sueños?», respondió Beatrice, pero al instante se volvió más cautelosa. La única otra persona que reaccionó fue Rosual, cuya mirada se fijó cada vez más en Shion. Esa es una magia peculiar, rara hoy en día». «Ah, ¿sí? ¿Lo sabes?». «Supongo que no debería sorprenderme», respondió ella. Rosual la miró fijamente. La chica no parecía una amenaza, pero él conocía la magia onírica. Sin duda, le gustaría tenerla como recurso. Era el tipo de magia que podía revertir la lamentable situación en la que se encontraba. Pero debía actuar con cautela y asegurarse primero de tener las contramedidas necesarias. «Tengo estudios en muchas artes mágicas antiguas», explicó. Shion sonrió. Rosual se dio cuenta de que sabía más de lo que dejaba entrever. Pero lo dejaría pasar por ahora. Si era una enemiga, habría que eliminarla casi al instante, sin ofender al benevolente Subaru. Si era una aliada, habría que restaurarla y controlarla con cuidado. Lamentablemente, al antiguo mago le faltaba una información fundamental sobre Shion. Al terminar la comida, Emilia, Beatrice y Ran llevaron a Subaru arriba, a una habitación. Una habitación que no requería limpieza ni preparativos, salvo mover un taburete de la cama a su lugar contra la pared. Era una habitación sencilla a la que llevaron a Subaru, pero para muchos era la habitación más importante de la casa. Era su dormitorio. «Esta era y es tu habitación, Subaru-kun», dijo Rem en un tono casi susurrante. «Ah, ¿sí? ¿Lo fue? Bien». Entró lentamente y observó la habitación, absorbiéndola.
Era una habitación bien cuidada y amueblada, pero común y corriente. Carecía de las estatuas y carteles que decoraban su habitación en casa, pero eso era de esperarse para el chico. Lentamente comenzó a mirar y caminar, con la esperanza de comprender el misterio que era Subaru Natsuki del pasado. Se fijó en un látigo colgado de la pared. ¿Me gustaba más un látigo? Una elección extraña para mí, aunque Reinhardt dijo que casi no tenía talento con la espada, así que quizá opté por algo diferente. Supongo que decidí jugar a ser un Belmont, se preguntó. Descubrió que el armario estaba lleno de varios conjuntos. Había un traje elegante, un uniforme de mayordomo, un uniforme de caballero, pero también varias copias cosidas a mano de su chándal. Obviamente, la tela era diferente, pero el aspecto era prácticamente el mismo. Trazó las costuras y abrió los ojos un poco. Yo los hice. Nadie más podría haberlo hecho a menos que se molestara en copiar mi estilo de costura. No se consideraba un profesional ni mucho menos, pero eso lo hacía aún más convincente. Había pequeños errores en su corte, errores que se corrigieron, pero eran claramente el tipo de errores y correcciones que él haría. Volvió a mirar la habitación, con cierta gravedad sobre él como una sombra alargada. Esta era mi habitación. Esta era mi casa. ¿Su Subaru? Preguntó Emilia y dio un paso adelante, pero Beatrice la detuvo al tirar de su vestido. Lo siento mucho, estoy bien. Es solo que estoy asimilando algunas cosas, nada más murmuró, con la voz más vacía y distante. Sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Recuerdas algo? Preguntó Rem, esperanzada pero no del todo segura. Negó con la cabeza. No, solo que ya sé que esta es mi habitación, murmuró para sí. Siguió mirando a su alrededor. Años de limpieza sin su presencia habían borrado lo que de otro modo serían rasgos distintivos, pero al mismo tiempo aún podía sentir que podría haber vivido allí. Ahora lo imaginaba con un poco más de claridad. Se acercó a la mesita de noche junto a la cama, abrió un cajón y encontró algunos libros. Cuadernos con portadas escritas tanto en escritura local como en japonés. Una cosa destacaba más que cualquier otra cosa en esos libros. Las palabras por Subaru Natsuki impresas en japonés en la esquina de las tapas. Subaru tembló un poco y cerró el cajón lentamente. Una parte de él quería abrir esos libros y leerlos de inmediato, pero no lo hizo. Necesitaba reunir la fuerza de voluntad para hacerlo. ¿Le resultaría familiar, como si fuera su propia escritura? ¿O le parecería la escritura de un héroe valiente, o tal vez la de un loco que se convirtió en héroe tras innumerables muertes? Él no lo sabía y eso lo asustó en ese momento. Terminó sentándose en la cama, mirando a su alrededor una vez más. Supongo que sí viví aquí, ¿eh? Sí, de hecho lo hiciste, sonrió Beatrice al ver que Subaru por fin empezaba a relajarse un poco. Puede que fuera un Subaru nuevo, pero al fin y al cabo seguía siendo Subaru. Beatrice podía leer sus emociones. No a la perfección, pero mejor que los demás presentes. Podía notar que por fin empezaba a aceptar su lugar en la mansión. Lo que eran solo palabras que le decían ahora se estaba convirtiendo en realidad. Entonces sintió que sus ojos se le pesaban, invitándolo a dormir. Creo que necesito dormir. Disculpa si es un problema, solo que, ha sido un día muy largo, corriendo por mi vida, ¿sabes? Usó su habitual tono de disculpa mientras se frotaba la nuca. Ah. No hay problema. Dijo Rem. Por favor, avísenos si necesita algo. Sí, lo que sea. Intervino Emilia con el mismo entusiasmo que la criada. Con gusto le traeremos lo que necesite. Subaru se rió y negó con la cabeza. Ah, no, en serio, estoy bien, dijo, sin dejar de sonreírles. Sea como sea, empezó Beatrice mientras se dirigía a la cama. Betty debería, una voz cortó el aire. Ram estaba de pie detrás de las tres chicas. El maestro Rosual desea contar con su presencia, Lady Emilia, Lady Beatrice, hermana. Quería repasar sus otros asuntos en la capital hoy. Beatrice resopló. Silencio, doncella. Betty debería, el maestro Rosual insistió en que todos vinieran conmigo y que dejaran a nuestro invitado solo para descansar. Su tono se volvió más firme, más frío. Era una exigencia del dueño de la casa que ella transmitía. Oye, si tienes asuntos que atender, ve con ella. Puedo estar bien solo, ¿sabes? Dijo Subaru. Las tres muchachas lo miraron. Sí, Rem lo entiende. Aún así, avísale si necesitas algo, dijo la sirvienta Oni con una sonrisa forzada. Beatrice dejó escapar un profundo suspiro. Está bien. Betty te recogerá mañana por la mañana. La actuación de Emilia fue la peor de todas.
Pepero, suspiró hondo. Está bien, Subaru, por favor, descansa un poco. Su sonrisa era temblorosa y su cuerpo temblaba ligeramente. No quería separarse de él e hizo un gesto para acercarse de nuevo, pero Ram y Beatrice la sujetaron sutilmente por detrás, impidiéndole avanzar. Con un profundo suspiro, le dedicó una última sonrisa. Que duermas bien, Subaru. Entonces la puerta se cerró y Subaru se quedó solo en la habitación que una vez perteneció a su antiguo yo. Entonces, ¿y estas son las personas con las que estaba, murmuró en voz alta, mirando al techo. No parecen malas personas, pero esas chicas eran súper pegajosas. ¿Qué pasa con eso? Pensó y dejó escapar otro profundo suspiro. Quizás mi antiguo yo maximizó ciertos vínculos o algo así. Supongo que eso es lo que pasa cuando alguien importante muere y luego vuelve a la vida. Pero ¿cómo podían estar tan destrozadas por mi pequeño yo? Se preguntó Subaru. Emilia es linda y hermosa, probablemente la chica más hermosa que he visto. También es muy agradable, aunque puedo ver que está muy triste por algo. No puedo imaginar que fuera solo por mí, pero aún así, recordó su cara de llanto cuando estuvo al borde de la muerte. La forma en que me miró entonces, de verdad que se preocupa por mí, entonces pensó en los demás que conoció. Beatrice es tan linda. Me veía perfectamente con un espíritu así. Debió de ser un poco raro tenerla en mi regazo todo el tiempo si de verdad hacía eso. Claro que, si escribiera un diario entero sobre ella, supongo que descubriría todo lo que necesito saber. Rem también parece estar muy apegada a mí, tanto como Emilia. La forma en que rompió a llorar cuando me vio por primera vez, no creo que se pueda fingir algo así. Supongo que también está sufriendo mucho. Parece que se esfuerza por ser súper amable conmigo. No es que me queje, después de todo es una chica linda. Es solo que es un poco raro. Luego está su hermana, Ram. No parece estar interesada en mí de la misma manera que su hermana. Además, se sentía demasiado cómoda insultándome. Me di cuenta de que a las otras chicas no les gustaba mucho eso, pero parece que, si tuviera que adivinar, esa era nuestra dinámica habitual. Me pregunto si es solo una tsundere o algo así. Espero que mi diario diga algo al respecto. Luego está Rosual. Mi primera impresión del tipo es que es raro, excéntrico y sospechoso. Al parecer, es el mago más poderoso del reino. Aunque ese título suele ir de la mano con lo raro, así que estaré atento. Sin embargo, todos parecen estar reprimiendo muchas emociones. Como si algo estuviera realmente mal. Aún no puedo identificarlo. Uf, si tan solo fuera un poco mejor interpretando a la gente. Subaru dejó escapar otro profundo suspiro. Había muchas caras nuevas que seguir. Personas que sabían más de él que él mismo, en cierto modo. Sintió el peso de sus expectativas, el peso de la sombra que el viejo Subaru Natsuki dejó atrás. Había mucho en qué pensar. Pero estaba demasiado cansado para pensar en ello. Así que Subaru Natsuki prefirió dormir y dejar que el mañana se encargara de esos problemas. Notas. Así que Subaru está de regreso en la mansión. El próximo capítulo consistirá principalmente en la reunión entre los residentes de Matters Manor mientras discuten el nuevo Subaru y sus planes para el futuro. Probablemente obtendrás escenas de introspección de al menos las 3 chicas principales, tal vez de todas. Espero poder hacerlo en los próximos días. Además, sí, los diarios son canon. Subaru mantuvo explícitamente el diario de desarrollo de Beako y Emilia mantuvo su diario feliz. También supongo que Subaru probablemente convenció a Beatrice para que se uniera al hobby. ¿Es conveniente? Sí. Pero es canon y propio del personaje, así que lo aceptamos. Si se borrara por gula, imagino que se desbloquearía para cuando volviera el nombre. Capítulo 13. Una reunión de tontos rotos. Resumen. Los habitantes de la mansión se reúnen para hablar sobre el nuevo y antiguo invitado de honor. Texto del capítulo. Los residentes de la mansión fueron llamados rápidamente al estudio de Rosual. Rosual estaba sentado detrás de su escritorio, con Ran de pie a un lado. Emilia se sentó en una silla frente a él, mientras que Beatrice tomó otra silla a su lado. Rem estaba de pie detrás de ambos. Se hizo un silencio entre ellos mientras asimilaban la situación. Subaru había vuelto. Estaba en la habitación de al lado. Pero no los recordaba en absoluto. Realmente ha vuelto, articuló Emilia. Supongo que sí, murmuró Beatrice. Subaru ha vuelto y Subaru ha vuelto y Subaru ha vuelto. Repetía las palabras una y otra vez, meciéndose en su silla con una sonrisa en el rostro. Subaru-kun y Ren promete que esta vez estará mejor. Lo estará, murmuró Ren para sí misma.
Le costó todo lo que tenía no volver a esa habitación. Al diablo con todo lo demás. Él era lo más importante para ella ahora. En efecto, nuestro Subaru ha regresado. Aunque en un estado inusual, dijo Roswaal con una sonrisa. Supongo que tienes algún plan más ambicioso, Roswaal, dijo Beatrice con voz fría. No sentía ningún cariño por su hermano, pero mientras Subaru estuviera a salvo y feliz con ella, eso era todo lo que le importaba al espíritu Yin. Todo lo demás era irrelevante. Clap. ¿Un gol? ¿A qué te refieres? Preguntó Rem. Beatrice suspiró y negó con la cabeza. Supongo que sé a qué te refieres. La sonrisa de Roswaal permaneció fija. La última vez, nuestro Subaru se enamoró de nuestra Emilia en su primer día aquí. Al parecer, hemos recreado parte de esa situación con el primer encuentro de Emilia. Al mismo tiempo, no fue su primer encuentro, así que esos sentimientos no serán tan fuertes. Todavía. Estoy seguro de que podemos permitir que esos sentimientos se fortalezcan de nuevo. Así, no se irá. El Subaru de Betty escribió muchos diarios. Betty le sugirió a Subaru que los leyera, además de los diarios que Betty y Emilia escribieron, de hecho, explicó Beatrice. La sonrisa de Roswaal se iluminó. Excelente. Leer esos diarios que tenemos tan convenientemente será un buen gancho temporal. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rem. Subaru sigue siendo Subaru. Sentirá cierta obligación hacia las acciones de su yo anterior. Aunque no recuerde estos votos, una versión anterior de él sí los recordaba. Por lo tanto, al menos se aferrará a ellos para tener algún tipo de estabilidad. Debemos brindarle el apoyo, la guía y el cuidado adecuados para que sienta que este puede volver a ser su hogar. Se necesita un toque suave, explicó Roswaal a las desesperadas chicas. Creo que lo entiendo, Roswaal, dijo Emilia. La verdad es que la idea de que este Subaru no la quisiera como el anterior la revolvía. Le revolvía el estómago. Pero ella sabía que lo había arruinado todo. Tendría que ganarse su amor. Subaru se esforzó mucho para ganarse mi amor. Haré lo que sea necesario para ganarme el suyo. Lo necesito. Lo tengo que hacer. La elfa estaba decidida. Recuperar su Subaru era ahora el único propósito de su vida. ¿Qué debo hacer para que Subaru vuelva a amarme? Preguntó la semielfa con desesperación en su voz. Rem no necesitaba hacer mucho diferente que antes. Simplemente podía darle a Subaru la atención y el amor que podía reunir. Miró a Emilia con una mezcla de lástima y enojo. Era su rival por el afecto de Subaru, y ahora estaban en igualdad de condiciones. Planeaba no perder esta vez. Incluso consideró que podría convertirse en la número uno en el corazón de Subaru. Roswaal observó la determinación de las dos chicas y se sintió bastante complacido. Podía trabajar con esto. Ahora solo necesitaba asegurarse de que Subaru volviera a caer en su trampa. Bueno, hagamos planes para el día siguiente. Si Subaru sigue como antes, pedirá trabajo en la mansión para ganarse la vida. Le concederé ese trabajo. Volver a ser mayordomo, explicó Roswaal. Emilia se puso de pie de golpe. ¿Pero por qué no puede volver a ser mi caballero? Beatrice se burló. Supongo que estás haciendo el tonto otra vez, semielfo. ¿Qué? Emilia miró entre Roswaal y Beatrice, confundida. No puede ser tu caballero porque ya no eres candidata al trono, Emilia, explicó Roswaal. Ahora solo eres Emilia, la semielfa. Podría presentar el trabajo necesario para convertirlo en caballero del dominio de Matters, pero eso requeriría pasar por la corte real. En resumen, tenemos que empezar de cero. ¿Entiendes? Estamos de vuelta a cero. Emilia mordió el labio y tembló, recostándose lentamente en su asiento. Entiendo. Parecía una niña regañada. Cosas como esta solo le recordaban cuánto había perdido. Rem sintió lo mismo y se estremeció. Todo ese tiempo, desperdiciado y perdido. Sentía que solo era una carga para Subaru. Subaru, me aseguraré de estar ahí para ti esta vez. Pase lo que pase. Volveré a ser tu Rem. Ya no seré inútil. Ahora que estamos en la misma página, debemos hablar de mañana. Debería ser un día normal, explicó Roswaal. Las muchachas lo observaban, escuchando sus palabras. Primero, un desayuno normal. Trátenlo como a un invitado. Le preguntaremos sobre sus experiencias hasta el momento. Si ya ha sido atacado, le ofreceremos esta mansión como refugio, con la protección adecuada, explicó. Nadie le hará daño a Subaru mientras esté aquí. Prometió Rem, casi ansiosa por servir a su amado como fuera. Que ya hubieran intentado hacerle daño le ponía los pelos de punta. Exactamente.
Probablemente mañana le preguntará sobre su pasado. Nadie lo conocía mejor que nosotros. Sé sincero. Sé honesto. Pero evita hablar de lo que pasó al final, por ahora. Subaru probablemente querrá pasar todo el día simplemente aprendiendo quién era. Solo recuerda. No presiones demasiado. Chicas, pueden ser bastante, impacientes. Aunque no es que le importe demasiado. Los tres estaban felices de hablar con él sobre el pasado, pero no les gustaba la idea de contenerse. Ram suspiró y negó con la cabeza. Les recordaré que sean cuidadosos, Lord Rosuaal. Bien. ¿Alguna pregunta? Preguntó Rosuaal. Emilia levantó la mano. Además de contarle sobre el pasado, ¿cómo va a volver a enamorarse de mí? Rem asintió. A Rem también le preocupa cómo volver a conectar con Subaru. Rosuaal negó con la cabeza. Paso a paso. Primero, debemos hacer que Subaru se sienta seguro, a salvo y bienvenido. Asígnale una tarea. Eso probablemente lo tranquilizará por unos días. El mago dictó el plan. Y si surge una amenaza y esta será la parte difícil, no debemos aislarlo por completo. Rosuaal dictó la parte más precaria de su plan. ¿Qué? ¿Quieres morir? Rem miró con odio al mago. Betty debería matarte ahora mismo. Gritó Beatrice. Rosuaal y la habitación comenzó a congelarse, una capa de hielo se extendió debajo de Emilia. Ram estaba lista para defender a su amo de estas amenazas, incluso si una de ellas era su propia hermana. Sí, por favor, deja que el maestro Rosuaal termine de explicar. No pretendo ponerlo en apuros. Pero quiero decir, tampoco lo retengas. Este es Subaru. Esas presiones son las que facilitarán su desarrollo hasta convertirse en la persona que solía ser, explicó Rosuaal. Eres libre de protegerlo, pero déjalo participar. Su sonrisa se ensanchó aún más. Los tres todavía parecían dispuestos a reducirlo a una mancha de sangre en el suelo. Rem temblaba con furia apenas contenida. Las amenazas a Subaru la volvían completamente asesina. Si Subaru recibe un solo rasguño por tus maquinaciones, Rem, eres libre de protegerlo como creas conveniente, la interrumpió Rosuaal. Pero no te limites a encerrarlo en la mansión cada vez que surja una amenaza. Beatrice seguía mirándolo con odio. Betty se encargará de protegerlo de cualquier amenaza. ¿Entiendes, Rosuaal? Perfectamente, respondió con total tranquilidad. Aunque en ese momento estaba inválido, no estaba preocupado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Por ahora, descansa un poco. Mañana, Rem, serás su doncella principal. Beatrice será su guía principal en el pasado. Y Emilia, trabajarás como compañera junto a él. Lamentablemente, ahora que ya no eres candidata, ya no tienes ningún puesto aquí. Y eso no servirá de nada si vamos a trabajar con Subaru. Podríamos pedirle a Felt que te dé un puesto. Probablemente lo haría. O podríamos reavivar tus esfuerzos para investigar la forma de liberar a los elfos del bosque Elior. Ese sueño tuyo original tiene su encanto. Emilia se removió incómoda en su asiento. Todas las miradas se posaron en ella, y ella sabía por qué. Era algo tácito en su mayor parte, pero más que ninguno de ellos, Emilia no era la misma persona que había sido. Alguna vez fue una niña ingenua, tonta y bondadosa con todos. En muchos sentidos, esa era su verdadera naturaleza. Pero tragedia tras tragedia la desgarraron, culminando en un fracaso provocado por su propia estupidez. La convirtió en una mujer consumida por una sola cosa en este mundo. Amor por el chico que había regresado recientemente. Todo lo demás estaba congelado en su corazón. Pero y Rosuaal, no puedo, y su voz era débil y quejumbrosa. Ah, pero al menos debes actuar como antes. Como mínimo, el chico sentirá lástima por ti. Piensa en qué tipo de máscara quieres usar, qué tipo de personalidad debes adoptar para volver a acercarte a él. En esencia, tu papel es el mismo que antes en mi plan. Ser su cebo, explicó Rosuaal. Hacía tiempo que sabía que su función principal en el plan de Rosuaal era atraer a Subaru, aunque no comprendió por qué hasta después de su muerte. Incluso ahora, no lo comprendía del todo. Pero sabía que tenía que desempeñar ese papel. Convertirse en alguien que pudiera acercar a Subaru a ella. Abrazarlo. Y nunca soltarlo. Soltó un profundo suspiro que heló el aire. En ese caso, descansaré un poco, Rosuaal. El tono de la semielfa era frío. Al salir de la habitación, unos pasos congelados la siguieron. Rem también debe descansar. Mañana madrugará para atender adecuadamente a su Subaru.
Rem siguió a Emilia fuera de la habitación, con la postura rígida, aún reprimiendo la furia de arrancarle la cabeza a Roswaal por atreverse a sugerir que pondría en peligro a Subaru. Beatrice dejó escapar un profundo suspiro. Betty comprende que no puede quedarse con Subaru esta noche. Se esforzará por restablecer nuestros lazos olvidados cuanto antes. El espíritu Yin también se fue. Roswaal dejó escapar un profundo suspiro al quedarse solo en la habitación con Ram. Bueno, eso fue bastante bueno, comentó. Si eso es lo que cree, maestro Roswaal, confío plenamente en usted. La voz de Ram era distante, conservando su semblante profesional. La miró un momento. Ya veo. Bueno, puedes llevarme de vuelta a mi habitación, Ram. Puedo acostarme allí. Muy bien, maestro Roswaal, dijo Ram mientras lo llevaba lentamente de vuelta a su habitación. En realidad, tenía grandes reservas sobre lo que estaban haciendo. Traer a Subaru de vuelta a este cascarón vacío de mansión. Pero sentía que no tenía otra opción. Fue su presencia la que devolvió la vida a su amado amo. Eso alejó la mente de su hermana del borde de la autodestrucción. Ella estaba más que dispuesta a seguir el camino de la condenación, si con ello podía restaurar a quienes amaba. Más tarde esa noche, Roswaal yacía en su cama, mirando al techo mientras reflexionaba sobre los acontecimientos que habían ocurrido. 400 años de planificación. 400 años de maquinaciones, de sacrificar su humanidad poco a poco. Todo por salvar a una sola persona. Con ese fin, dirigió no solo su vida, sino también la de sus descendientes, robados y moldeados para servir a su propósito. Y con mucho gusto cometería 400 años más de crímenes si eso pudiera conducir al resurgimiento de su maestro. Pero decir que no lo conmovió sería mentir. La bestia del fin ya lo había señalado. Ni siquiera con la apariencia de un monstruo, Roswaal podía librarse del todo del peso de la humanidad. Se le pegaba como escarcha al cristal. Nunca lo suficiente como para detenerlo, pero siempre presente. Un peso que cargaba. Cuando toda esa planificación se desmoronó 3 años antes, el mago se dejó consumir. Cayó. Dejó que el peso lo aplastara. Lo inmovilizara. Le impidiera hacer nada. ¿De qué servía todo aquello si no tenía nada que mostrar? ¿Qué vida podía vivir, habiendo dedicado tantas vidas a una meta que se había vuelto inalcanzable? Ni siquiera restaurar los fragmentos del Evangelio le aportó nada. Sus páginas estaban en blanco. Fue entonces cuando el mago se derrumbó. Se sumió en una neblina de inacción. Durante años, estuvo perdido en recuerdos, incapaz de procesarlos, incapaz de funcionar. Todo había sido desperdiciado. Cada día que vivió. Cada vida que gastó. Todo reducido a la nada. Así, el mago no fue más que un cascarón vacío. 3 años. Una neblina de nada. Un mar de recuerdos y fracasos. Y entonces, una luz. Palabras de su evangelio. Guía. Todo lo que necesitaba hacer era envolver a Subaru Natsuki, un Subaru Natsuki más débil, más inocente dentro de su trampa una vez más. Esta vez, tenía varias ventajas. Conocía las fortalezas de Subaru. Sus debilidades. Este Subaru desconocía sus maquinaciones previas. Y esta vez, Roswaal no estaba solo. Las chicas de la mansión Emilia, Rem, Beatrice lo amaban y lo adoraban. Ansiaban recuperarlo. Tan desesperadas como para seguir los planes de Roswaal. Para convertirse en las herramientas y muñecas que él necesitaba que fueran. En lugar de manipular al personal como antes, podía dirigirlo. Preparar el escenario. Guiar el mundo que rodeaba a Subaru Natsuki. Por eso reabrió viejas líneas de comunicación. Reanudó viejas conexiones. Trabajó con cuidado y metódicamente para asegurar que todo saliera perfecto. Ya no había selección real que ganar. Un revés dramático. Pero el evangelio seguía guiando. Aún existía un camino. Subaru Natsuki era la esperanza de los habitantes de la mansión. Y Roswaal estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que siguiera siéndolo. Y en verdad, cierta simpatía se agitó dentro del alma centenaria del mago. Emilia, Rem y Beatrice ahora entendían un poco lo que era tener semejante obsesión. Estar dispuesta a revivir a alguien que había fallecido cueste lo que cueste. Así que ahora todos eran cómplices de este nuevo juego que él estaba jugando. Unidos por un objetivo común. Hacer de Subaru Natsuki quien debía ser. Beatrice estaba sentada en la biblioteca de la mansión. Hacía tiempo que no estaba allí, algo impensable para ella años atrás. Su hogar no estaba allí. Estaba con el chico que la iluminó. El chico al que abandonó. Se maldijo por no haber comprendido antes que algo andaba mal.
Había cometido el mayor pecado posible: abandonar y condenar a su contratista. Recordó el asco que sentía hacia él. La hostilidad pura y cruda. Ese recuerdo le hizo querer vomitar sus inexistentes entrañas al suelo. Debería haberse dado cuenta después. Sus recuerdos fragmentados de alegría estaban vacíos. Entre los miembros del campamento Emilia recordaba días de felicidad. Pero después de Pri y Estella, todo se sentía vacío. Ya no sentía la emoción que la embargaba en su pecho. Como si la salvación que había encontrado estuviera fuera de su alcance. Betty debería haberlo pensado. Betty fue una completa tonta. Aún así, seguía adelante sin más. Participó en el campamento. Ayudó en lo que pudo. Pero ya no podía reunir la implicación emocional que antes tenía. Y no entendía por qué. Solo se le vino a la mente con total claridad cuando se paró al lado de Emilia y vio arder al llamado arzobispo del orgullo. Mientras su cuerpo quedaba reducido a una cáscara, los recuerdos de alegría y verdad de haber sido rescatada de las llamas de la biblioteca prohibida regresaron a ella. Fue como un trueno. Para Beatrice, fue como el peso de una montaña derrumbándose. Pero ella no fue la primera en reaccionar. Fue la semielfa a su lado. El grito de horror resonó en su oído y en su cabeza. Pero a pesar del grito tan fuerte que podría haber destrozado los tímpanos, se sintió como ecos de muy lejos. Sentía que el mundo entero ardía a su alrededor. Todo color se consumía. Ese día, el mundo se convirtió en un eco pálido. Una cáscara quemada. Y esta vez, Beatrice solo podía culparse a sí misma. Entonces ella dejó de vivir. Durante 3 años, el espíritu simplemente se plantó junto a la cama, ahora vacía. Ignoró a la semielfa y a Loni que la visitaban. No la visitaron a ella. Visitaron el recuerdo del chico al que todos condenaron. Ella lo permitió. No los dignificaría con una respuesta. Estaba perdida en su vacío mundo de autodesprecio y tristeza. Decidió quedarse allí el resto de sus días, solo para visitar la tumba que habían excavado junto a la mansión. Esta habitación y aquella tumba eran los límites que ella misma se había impuesto en su mundo. Más allá de ellos, nada importaba. Pero supongo que las cosas son diferentes ahora. El Subaru de Betty ha vuelto. Aunque ya no es exactamente el Subaru de Betty. Al principio, pensé que podría ser una copia. Una imitación, supongo. Pero Betty conoce su Subaru. Y el Subaru que duerme en su antigua habitación se parece mucho al Subaru de Betty. Esa misma tontería molesta que me encanta, de hecho. El espíritu Jin cerró los ojos. Betty hará lo que sea necesario para que vuelva a ser su contratista. Betty nunca lo dejará. Nunca lo abandonará, pase lo que pase. Ese dolor sería insoportable de nuevo. Betty tiene que ser mejor. Tiene que ser más fuerte. Tiene que ser todo lo que él necesita que sea. Todo lo demás es irrelevante, supongo. Todos los demás son irrelevantes, supongo. De hecho, lo único que le importa de Betty es Subaru. Estar con Subaru. Hacerlo feliz. Supongo que ese es el único sentido que Betty tiene en la vida ahora. Rem se miró en el espejo. Ahora que el maquillaje y la imagen que había preparado para el día habían desaparecido, podía evaluar su verdadero aspecto. Tenía los ojos hundidos, con profundas ojeras por la falta de sueño. Sus sueños solo eran de fuego. Moretones y marcas cubrían su cuerpo, algunos por repetidas autoflagelaciones, otros por sus innumerables intentos de reunirse con su amado en la muerte. Durante los últimos 3 años, no le había importado su apariencia. Simplemente no tenía sentido. No le importaba su dignidad como sirvienta. No le importaba cómo la vieran los demás. No le importaba su orgullo. No le importaba su salud. Simplemente parecía que ya no tenía sentido la vida. La vida era dolor. Un desfile interminable de acontecimientos diseñados para sofocar cualquier alegría que pudiera encontrar. Vivir era una agonía vacía. Luchó por encontrarle sentido. Si no fuera por su hermana, su amada hermana mayor, se habría quemado en una pira, tal como le sucedió a su amado. Era lo único que parecía apropiado. Cuando despertó del letargo que le infligió Lie, arzobispo de la Gula, no recordaba quién era. Ni nadie más. Su nombre y sus recuerdos permanecieron guardados en el estómago del otro arzobispo de la Gula. Fue solo por un milagro que encontró a su hermana. Ram sabía que Rem era su hermana. Ambas compartían una conexión real, aunque no se recordaran. Rem sabía que su lugar estaba junto a Ram. Eso le bastaba en ese momento. Igual que le había bastado antes de conocer al chico que adoraba por encima de todos. Rem realmente parecía el remate de una gran broma. Ella había guiado a su amado por el camino del héroe.
Él la recordaba cuando nadie más lo hacía. ¿Y cómo fue su primer encuentro después de tanto tiempo? Ella le hizo daño. Quería confrontar al supuesto arzobispo, motivada por el hecho de que él parecía tener recuerdos de ella cuando nadie más los tenía. No era sorprendente, ya que sospechaban que estaba aliado con Gula. Pero cuando lo vio, solo sintió una rabia instintiva. Era el olor. Ese olor horrible y maldito. Eso, sumado a saber que pertenecía a la secta que le había arrebatado todo, no podía soportarlo. Especialmente cuando rogaba y suplicaba. Así que ella lo destrozó. Mientras él se arrastraba hacia ella, ella contraatacó, rompiéndole varios huesos. En ese momento, algo le pareció bien. Una agitación en la sangre le decía que esto era lo que debía hacer. Ahora, solo podía recordar ese momento con asco. Odio, solo por ella misma. Y cuando él ardía mientras ella miraba, y cuando ella recordó, ella se quebró. Emilia gritó primero. Pero Ren se le unió rápidamente. Juntos, se abrieron paso entre la multitud y superaron a cualquier caballero que intentara detenerlos. Se llevaron el cuerpo. Y con eso, Ren sintió que su vida había terminado. Todo le había sido arrebatado. Por el culto, por el mundo, por sus propias manos. Ahora, ya prácticamente no le quedaba nada por qué vivir. Rabia. Pena. Dolor. Vacío. Eso fue todo lo que llenó su corazón. Se encerró en el mundo. No había nada para ella en él. Quería volver a su Subaru. Ansiaba desesperadamente unirse a él. Lo intentó una y otra vez, con espadas y cuerdas. Pero siempre, sus sentimientos se transmitían a su hermana. Ran siempre actuaba para detenerla. ¿Por qué? Ella se preguntó. ¿Por qué su hermana le impedía estar con su amado? Simplemente deseaba estar con la persona que más quería en el mundo. La lógica le parecía tan simple a Rem. Al menos el dolor cesaría. Sí ha sido cruel. Obligarla a vivir. A seguir existiendo. Eso fue una agonía. Cada día, Rem se ahogaba en el cruel mar llamado vida. Pero, al mismo tiempo, Ram era la única persona que le daba a Rem una razón para aferrarse. Solo cuando el dolor se volvió demasiado intenso, cuando se vio inmersa en su propio sufrimiento, ya no pudo ver el más mínimo rayo de luz. Esas fueron las veces que intentó ir a ver a Subaru. Pero Ran la detuvo. Siempre. Pero Ren debería estar agradecida con Sisi. Subaru regresó. No lo recordaba. No conocía a Rem. Pero ese es un castigo adecuado para Rem, ¿verdad? Ahora Subaru era el que no tenía recuerdos. Así que Rem tuvo que esforzarse. Donde antes solo había oscuridad, una estrella de esperanza apareció ante ella. Algo que podía alcanzar. Algo por lo que podía luchar. Rem lo siente, Subaru. Rem realmente no merecía tu amor. Nadie te trata como mereces. El Omi observó su cuerpo en su lamentable estado. Apretó el puño. No dejaré que nadie te separe de mí otra vez, Subaru. Tu Rem hará lo que sea necesario para que estés a salvo y feliz. Fue la estupidez de Rem la que te condenó antes, así que haré lo que sea por ti ahora. Una firme resolución ardía en su corazón. Tan intensamente, que podría incendiar su ser. Pase lo que pase, no te dejaré ir, Subaru-kun. Notas. De vuelta al trabajo, los capítulos pueden ser un poco más cortos, pero mi objetivo es escribir unas 4000 palabras por capítulo. Si te preguntas por qué no hay un punto de vista de Emilia, es porque ya viste su estado de locura. Este es un primer vistazo al interior de Beatrice y Rem. Roswell también lo tiene porque, siendo sinceros, tiende a tener la mentalidad que impulsa las cosas. Sin embargo, sí viste un poco de Ram. Estoy empezando a pensar que parte del borde que originalmente planeé al escribir este fic está desapareciendo por el bien de lo que tiene sentido en mi cabeza. De todos modos espero que lo disfrutes. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.